Romanos 13, versos del 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Yo recuerdo cuando tenía que madrugar para ir al trabajo y siempre me tenía que despertar cuando el sol todavía no había salido. Eso me daba toda la tranquilidad para hacer un poquitico de pereza, me pegaba mi baño, pero si de pronto me relajaba muchísimo y ya empezaba a ver el sol, quería decir que me había cogido el día y tenía entonces que actuar rápido. O si por alguna razón me había fallado la alarma y veía la luz del sol, no había tiempo de pereza, no había tiempo ni de bañarse. Hay veces tocaba levantarse rápido porque ya el día empezaba. En este texto, Pablo está presentando la vida cristiana así, como una que tiene que ser vivida porque ya el día viene. No hay tiempo de hacer pereza, no te levantaste, no son las 3 de la mañana y tienes todo el tiempo de hacer pereza. No. Ya el sol viene, ya tienes que actuar, ya tienes que moverte porque el día ya viene. Para dejar el vocabulario metafórico a un lado y hablar un poquitico más directo, aquí Pablo nos va a enseñar cómo vivir la vida cristiana. Vivir la vida cristiana de una manera que le agrade a Dios. Pablo la presenta en este texto por lo menos con dos enseñanzas, que son los dos encabezados que vamos a tratar en nuestro sermón. Primero, la vida cristiana se vive en perspectiva de la segunda venida del Señor. Segundo, la vida cristiana se vive desechando el pecado y siendo como Cristo. Vamos a abordar la primera de esas ideas. La vida cristiana se vive en perspectiva de la segunda venida del Señor. Noten en el versículo 11 y la parte A del versículo 12. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Yo creo que es claro que cuando Pablo está hablando de un día que se acerca, de una salvación que ya va llegando, se está refiriendo a la segunda venida del Señor. Ese día que se acerca, por supuesto, no es simplemente que el sol salga, no, es la llegada del día del Señor, en que Cristo se manifestará públicamente. Para sustentar aún más esto, quiero que me acompañen a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, que Primera de Tesalonicenses es como una especie de un comentario de este pasaje. Primera de Tesalonicenses, vamos de hecho más adelante a volver ese texto porque nos ayuda a comprender más a lo que Pablo se está refiriendo aquí. Dice Primera de Tesalonicenses 5:1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, verso 4, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Notan la semejanza del vocabulario? Tinieblas, día. Verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Otra vez, ¿notan la semejanza del vocabulario? En este pasaje, Pablo más explícitamente, como está en el versículo 2, nos dice que ya viene el día del Señor. Por tanto, no debemos estar de noche, no debemos estar dormidos, sino que debemos estar
velando. Así que volviendo a nuestro pasaje, habiendo entendido que ese día al que Pablo se refiere es el día de la venida del Señor, hagamos un énfasis en esa premura que Pablo tiene. Porque si ustedes notan, todo ese vocabulario metafórico que Pablo usa es para indicarnos que hay que actuar. Pablo no quiere que nos relajemos. Él dice, ¿y esto? Y uno pregunta, ¿y esto qué, Pablo? Bueno, obviamente eso nos ancla nuestro pasaje a los versículos que preceden. ¿Y qué es lo que precede de nuestro pasaje? Pues la orden de amar. Eso es lo que está descrito en los versículos del 8 al 10. La orden de amar, el mandamiento de amar como un cumplimiento de toda la ley. Y esto es como si Pablo estuviera diciendo, miren, tienen que amar porque conocemos el tiempo, que ya se acerca el día del Señor, ya tenemos que levantarnos. O sea que Pablo nos está urgiendo a amar sabiendo que el tiempo de la venida del Señor se acerca. Y por cierto, esa palabra tiempo que aparece ahí en el versículo 11, conociendo el tiempo, no es la palabra griega cronos. En griego está la palabra griega cronos para hablar del tiempo que tú puedes medir con las manecillas del reloj. ¿Qué tiempo es? Las 10 de la mañana, las 11 de la mañana. No es ese tiempo el que aquí se describe. El tiempo que aquí se usa es la palabra griega kairos, que pudiera ser entendido como el momento decisivo, la época de oportunidad. Entonces Pablo nos está diciendo, ya viene ese momento decisivo, ya viene ese momento importante en el que el Señor viene. Entonces, como ya sabes eso, es hora de levantarte. No es hora de estar durmiendo. Ya el sol viene, ya no hay que hacer pereza, ya hay que actuar. Noten esa razón o ese actuar en relación a ese día que ya viene, que sigue describiendo ahí en la mitad del versículo 11. Y eso conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Eso creo que requiere algo de explicación. ¿Cómo así que nuestra salvación está más cerca? ¿Es que acaso ya nosotros no somos salvos? Pareciera que todavía no somos salvos y que por fin seremos salvos. Pues hermanos, esta es la famosa teología del ya, pero todavía no. Nosotros ya somos salvos si lo miramos a la luz de la justificación. En el momento en el que tú creíste en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, ahí ya tú fuiste salvo. Ahí inmediatamente fuiste adoptado, se te concedió el Espíritu Santo, fuiste recibido como un hijo de Dios, toda la herencia celestial la recibiste, ya fuiste salvo. Pero la Escritura también habla de la salvación, como en este pasaje, mirándola en perspectiva de la glorificación, que es el acto en el que toda la salvación la vamos a poder disfrutar. Porque hermanos, aunque ya somos salvos del pecado, todavía no somos salvos del pecado. Ya fuimos salvos del pecado en un sentido judicial, justificación. Ya Dios nos perdonó, ya echó nuestro pecado al fondo del mar. Pero todavía tenemos actos de pecado, presencia de pecado. Es decir, que estamos siendo salvados del pecado y esa salvación plena será cuando nuestro Señor venga por segunda vez. Entonces, lo que el apóstol Pablo está haciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es apuntar hacia aquel momento en que nuestra salvación será completa, en la que ya tendremos todo el disfrute, en la que ya no vivimos más por esperanza, sino que ya todo lo tendremos como una realidad. Y me encanta que el apóstol presenta eso como algo que va progresando, ¿no? Él dice, está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, todos aquí pongámosle fecha. Tú creíste en un momento de la historia, no sé, tal vez hace 7 años, hace 5 años, 10, 15 años. Bueno,
ese tiempo que has recorrido ha acercado más tu salvación. Podemos decir que entre más pasan los años, más cerca estamos de nuestra salvación. Eso, hermanos, en un sentido muy práctico, la próxima vez que tú cumplas años, no simplemente le digas a alguien feliz cumpleaños, sino también ten presente que esa persona se ha acercado un año más a la venida del Señor. No pienses simplemente que estás creciendo, piensa que te estás acercando a la venida del Señor. Está más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Y entonces en el verso 12, la primera línea dice, la noche está avanzada y se acerca el día. O sea que el apóstol nos presenta la historia del mundo, esta historia, como que ya son, ¿qué? Las 4:30, las 5 de la mañana, ya el sol está. Pablo no está presentando la vida cristiana como que son las 12 de la noche. Como que es la 1. No, si tú te levantas a la 1, pues normal, vuelves, te relajas, te pones la sabanita y sigues durmiendo. Pero si te levantas a las 4:30, a las 5 y tienes que ir al trabajo, ya tienes que levantarte porque el sol ya viene. Bueno, la vida cristiana aquí la está presentando el Espíritu Santo como que son las 4:30, las 5, ya el sol está saliendo. Ya tienes que levantarte, no es hora de estar durmiendo, no es hora de perecear, es hora de actuar. Así que mis amados hermanos, la vida cristiana tiene que ser vivida así. Ya viene el Señor. Hermanos, si Pablo dijo, está más cerca nuestra salvación que cuando creímos hace 2000 años, entonces tú y yo estamos más cerca de nuestra salvación que lo que Pablo estaba cuando escribió estas palabras. Tú y yo entonces deberíamos vivir más anclados a la segunda venida del Señor. Si Pablo reta a los romanos a no estar durmiendo, a actuar, a estar alertas porque ya el Señor viene y han pasado 2000 años, entonces tú y yo deberíamos estar más alerta. Deberíamos estar más pendientes de la segunda venida del Señor. Alertas, hermanos, no durmiendo, alertas. Este es el mismo vocabulario que de hecho hemos estado estudiando en el Sermón del Monte de los Olivos, cuando nuestro Dios nos manda a velar, a estar pendientes. Y amados, ¿qué es velar? ¿Qué es velar? Pues velar, hermanos, no es hacer un culto en la noche. No es hacer una vigilia. Si alguien quiere hacer una vigilia, qué bien si la quiere hacer. Yo no voy a decir que eso sea pecado, pero sí es errado creer que el mandamiento de velar se cumple haciendo un culto a las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana con buena música para no dormirnos. No, eso no es velar. Preguntémosle a la Biblia qué es velar. Acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Y veamos qué nos dice el apóstol Pedro que es velar, precisamente en un vocabulario de segunda venida. Noten, pero el día del Señor vendrá, otra vez el día, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar ensayándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Notan? Si todo esto va a acabar, es decir, si ya son las 5 de la mañana, ya el día del Señor va a venir. ¿Cómo no debemos nosotros esperar? Pero dice, apresurando, andando en santa manera, en santa y piadosamente tu vida. ¿Cómo no debes de vivir una vida santa ya que el día se acerca? Pero ahora noten el verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas,
hagan culto a las 10 de la noche, ¿sí? Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. O sea que la realidad de que venga el Señor me tiene que mantener alerta. ¿Y cómo estoy alerta? ¿Cómo es que estoy velando? Andando en una manera santa, en una manera irreprensible, andando en una manera recta delante del Señor. La vida cristiana entonces se vive en perspectiva de la segunda venida del Señor. Miren, hermanos, estamos terminando año. ¿Qué pasaría si ahorita que suenen los pitos, las trompetas, los totes, que se acabó el 2025, fuera la venida del Señor? O sea, te queda, ¿hoy qué es? ¿28? Hoy es 28. Te quedan 3 días para que el Señor venga. Tú de pronto, como ya el año se va a acabar, estás preocupado por la pinta del 31, estás preocupado por la cena del 31 y andas diligente pensando, ya viene el nuevo año. Tal vez estás haciendo aseo porque no quieres que el nuevo año te encuentre con la casa sucia, etcétera. Pero ¿qué tal si ese momento fuera la venida del Señor? ¿Qué estarías haciendo? ¿Estarías actuando igual? Si estarías actuando igual de lo que estás ahora, bien. Pero si pensar que a la medianoche del 31 va a venir el Señor, tú dices, no, entonces todos los planes los cambio, es que probablemente que tú no estás viviendo en perspectiva de la segunda venida del Señor. ¿Te daría pena que el Señor te encontrara haciendo lo que estás planeando hacer el 31 a las 12 de la noche? Si te daría pena, entonces tú no estás viviendo en perspectiva de la segunda venida del Señor. Pero si tú no tienes pena con que el Señor te encuentre el 31, comiéndote una buena cena con tu familia, pensando en Él, dándole gracias por el año, bueno, bien. Estás viviendo en perspectiva de la segunda venida del Señor. Mis amados, la vida cristiana se vive así, anclado a que mi Señor en cualquier momento viene. La noche ya está avanzada, ya viene el día. Ya son las 5 de la mañana, no hay que dormir, hay que estar alerta porque el Señor viene. Pero el pecado te adormita, el pecado te relaja. Mi Señor tarda en venir, comamos y bebamos. No, cuando andas en pecado, a la luz de esta metáfora que Pablo está utilizando, entenderíamos, estás adormitado. Te pasa como cuando voy al cuarto a despertar a mis niñas y, Abby es la más difícil. Abby, despiértate. Y ya abre los ojos, se da un pequeño llantico y salgo. Y Abby, ¿qué pasó? Vuelvo y está arropadita otra vez. Se volvió a dormir. Hermanos, el pecado es el que te adormita. El Señor te está llamando hoy, vive en perspectiva. Y tú el lunes te echas la sabanita otra vez. Mi Señor tarda en venir. Me permite un poquitico de pecado. Todavía no viene. Hermanos, no, es hora de levantarnos del sueño, dice el apóstol Pablo. Es hora de estar pensando en que nuestro Señor viene. Ahora, volvamos a Romanos 13. Pablo no nos deja ahí. Gloria sea al Señor. Él nos detalla aún más el asunto. Y nos va a dar, desde el versículo 12 hasta el final, cómo es que entonces debemos actuar pensando en que la venida del Señor ya se acerca. O sea, nos los va a describir, no los va a poner más masticadito. Ese primer punto sería suficiente, pero gloria sea al Señor que sabe que somos medio torpes y entonces dice, venga, les explico cómo es que deben entonces ustedes vivir anclados a la segunda venida del Señor. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. La vida cristiana se vive desechando el pecado y siendo como Cristo. Noten la dinámica. Desecho el pecado, ese es un aspecto negativo. Me visto de Cristo o soy como Cristo, ese es el aspecto positivo. Pero hermanos, antes de describir todo este pasaje, quiero insistir, no pierdan de vista esto, que tú no vas a poder hacer lo que describe en el verso 12, 13 y 14 si tú no estás anclado a la segunda venida del Señor. Ahorita vamos a ver
explicado pecados que debemos dejar, como la glotonería y otros más. Pero, por favor, no pierdan de vista que no vamos a poder obedecer eso si no estamos anclados a la segunda venida del Señor. O para decirlo de otra manera, estar anclado a la venida del Señor es lo que me va a ayudar a desechar el pecado y vestirme como Cristo. Entonces, cuando estás batallando con el pecado, ya me adelanto, tú antes que todo, antes de pedir cómo lucho contra la pornografía, ¿será que dejo el celular? ¿Será que me arranco el ojo? Tú primero piensa, ¿he pensado en la segunda venida del Señor? Porque así es como se está presentando aquí. La realidad de que ya se acerca el Señor es lo que Pablo usa para dar los mandamientos que ahora continúa. En estos versículos, o leámoslos, perdón, verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desde aquí viene. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí hay tres órdenes, tres frases que nos van a ayudar a entender cómo vivir la vida cristiana. Estas tres frases son desechar y vestirnos las armas de la luz. Andar como de día, implícitamente está no andar de noche. Y vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Aclaro, son tres enunciados, vamos a analizarlos cada uno por aparte, pero no lo entiendan como tres pasos. No lo entiendan como haz uno, haz dos, haz tres y ahora sí estás viviendo la vida cristiana bien. No. Más bien son tres formas de expresar una única idea. Dejas el pecado y eres como Cristo. Esa es la única idea que están expresando. Más bien, las tres diferentes enunciados nos ayudan a desglosar más la idea. O sea que tú no puedes salir de aquí diciendo, pastor, yo soy de los que sí se visten las armas de la luz, pero eso de vestirme de Cristo como que no me va bien. O, pastor, yo soy de los que no proveen para los deseos de la carne, pero con eso de la lujuria y la lascivia no me va bien. No, es que si tú no provees para los deseos de la carne, vas a tener también victoria sobre la lujuria y la lascivia. O vestirte de Cristo es también vestirte las armas de la luz y andar como de día. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Hay tres ideas negativas, hay tres ideas positivas. Las tres ideas negativas están apuntando a un mismo concepto, desechar el pecado. Las tres ideas positivas están apuntando a un mismo concepto, ser como Cristo. Entonces, vamos a ir desglosándola cada una, enfatizando que es una sola dinámica, dejar pecado, ser como Cristo. Así es como se vive una vida cristiana anclada a la segunda venida del Señor. Veamos la primera forma de expresar, la que está en la primera mitad del versículo 12. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Miren esa riqueza de vocabulario, ¿no? Tinieblas, luz. Ahorita nos hablaba de, está de noche, se acerca el día. Lo de la noche sería las tinieblas, lo de la luz, cuando salió el sol, es lo positivo. Entonces, hermanos, nosotros debemos desechar las tinieblas. Esa palabra desechar, del griego apotitemi, es la misma palabra griega que aparece por allá en Efesios 4:22, un pasaje que utiliza un vocabulario semejante. Despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre. Así es como Pablo lo desarrolla en Efesios 4:22 al 24. Ahora aquí nos dice, desechen las obras de las tinieblas, vístanse las armas de la luz. Está comunicando la misma idea. Y yo quisiera que tú subrayaras en tu Biblia obras. Desechar las obras de las tinieblas. Mi hermano, hay obras, actos que como cristiano tú no
debes hacer. La Escritura te dice, desecha, tira lejos, despójate de unas obras que son de las tinieblas. Ser cristiano, o más bien, tú eres cristiano porque crees en Cristo. Solo creer en Cristo te da la salvación y eres un hijo de Dios. Pero como hijo de Dios sí tenemos que enfatizar que hay obras que tienen que ser dejadas a un lado. No podemos pretender decir, no, es que lo importante es la fe. Yo soy cristiano, pero yo ando en obras que son de las tinieblas. La Biblia dice que tienes que desechar esas obras. Aunque nuestro pasaje nos va a describir unas, yo quisiera enriquecer con Gálatas 5, verso 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y por si se fue una, cosas semejantes a estas. Por si quedó una por fuera, y ciertamente quedaron. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas son cristianos carnales. ¿Sí? No heredarán el reino de Dios, porque son obras de la carne que tienen que ser deshechas. Como un hijo de Dios que está anclado a la segunda venida del Señor, tú dejas esas obras de las tinieblas. En Efesios capítulo 5, Pablo dice que hay cosas que ni aún debes hablar. Ni aún debes hablar, hermanos. Es tal la orden que el Espíritu Santo nos da de dejar el pecado que incluso nos manda a no mencionarlo siquiera. Ni siquiera hablarlo. Lo que ellos hacen en las tinieblas. Desechamos las obras de las tinieblas y la parte positiva, nos vestimos las armas de la luz. Eso nos puede parecer un poco abstracto. Pablo ha estado utilizando varias metáforas aquí. Así que vamos a ver un par de pasajes que nos aclaren qué son las armas de la luz. ¿Qué es eso de vestirme las armas de la luz? Les dije que íbamos a volver a 1 de Tesalonicenses 5. Si quieren, vayan en sus Biblias allá. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, ¿noten? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Ten eso en tu mente. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. En Romanos, Pablo nos está diciendo, vestíos las armas de la luz. Pero aquí se nos está diciendo que ya somos hijos de luz, que somos del día. O sea, mi amado hermano, que el Señor nos está mandando a hacer lo que ya somos. Ojo ahí, ojo ahí. El Señor no nos está pidiendo que nos volvamos algo. El Señor nos está pidiendo más bien es que hagamos lo que somos, que vivamos de acuerdo a lo que somos. Somos hijos de luz, entonces vistamos las armas de luz. Si fuéramos hijos de las tinieblas, entonces deberíamos vestir las armas de las tinieblas. Pero como somos hijos de luz, nos va a quedar fácil tomar las armas de la luz. Y vuelca tus ojos al versículo 8 al final y trata de encontrar cuáles son esas armas de la luz. Porque de hecho se utiliza también el lenguaje de vestirse. ¿Cuáles son? Fe, amor y esperanza. Noten que Pablo dice,
vestidos con la coraza. Es esta pieza de la guerra que se colocaban en el tórax para defenderse en la batalla. Entonces Pablo aquí le pone a la coraza lo que representa fe y amor. Y habla del yelmo, que es el casco, como la esperanza de salvación. Así que, ¿cuáles son las armas de la luz? Fe, amor y esperanza. Las tres virtudes por excelencia de la vida cristiana. ¿Cuáles son las tres virtudes más importantes en la vida cristiana? Siempre, bueno, siempre no, pero muchas veces aparecen estas tres: fe, amor y esperanza. Y según Romanos 13, ¿cuál de las tres es la más importante? El amor. Porque cuando el Señor venga, ¿ya para qué fe? ¿Para qué esperanza? Si ya estamos en la realidad, pero siempre habrá amor. Siempre habrá amor. Fe, amor y esperanza. Entonces, volvemos a Romanos y Pablo nos dice: desechemos las obras de las tinieblas y vístanse las armas de la luz. O sea que nos está diciendo es: tengan amor, tengan fe y tengan esperanza. Esas tres son las que nos van a ayudar a dejar el pecado. La fe en nuestro Señor, la fe en la palabra del Señor, la fe que me dice que es mejor ser santo que pecar. Las obras de las tinieblas te dicen que te vas a sentir mejor si pecas, que es una vida miserable ser cristiano, que no vale la pena guardarse. Pero la fe en las promesas del Señor dice: yo creo que hay plenitud de gozo en resistir el pecado. La esperanza en las recompensas. El pecado te dice, por ejemplo, que gastes todo en ti, que vivas solo para ti, que todo tu dinero para ti. ¿Cómo llegas tú a luchar contra esa avaricia y a ser una persona generosa, una persona que da esperanza en la recompensa eterna? Allá tengo tesoros que voy a recibir. Eso me ayuda a luchar contra la avaricia. Y el amor, pues precisamente en el pasaje previo a Romanos 13:11, Pablo estaba diciendo que debemos amar porque el amor es el cumplimiento de la ley. Vestirme las armas de la luz es amar a mis enemigos incluso. Amar cuando la persona me aborrece. Ahí yo me estoy vistiendo las armas de la luz, de la luz que ya yo soy. Pero hay otro pasaje que nos ayuda a comprender aún más esto de vestirnos las armas de la luz. Y yo creo que mientras he estado hablando de armas, de coraza, ya algunos lo pensaron. Efesios capítulo 6, desde el versículo 11 al versículo 18. Solo voy a leer el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, cuando Pablo nos manda a vestirnos las armas de la luz, nos está animando a luchar contra Satanás. No nos está ayudando, no nos está animando a luchar contra mi hermano en Cristo. Me está diciendo: equípate porque tienes guerra contra las tinieblas. ¿Y quién es el príncipe de las tinieblas? Satanás. Mi amado, la tentación es Satanás avanzando su reino en tu vida. Es sitiándote. Un padre de familia debe entender que Satanás quiere destruir su casa y ese padre de familia toma las armas de la luz, toma toda la armadura del Señor. Y si por si al caso fe, amor y esperanza no te son suficientes, aquí en Efesios Pablo te da más. El cinturón de la verdad. O sea que te agregó verdad. El calzado del apresto del evangelio de la paz. O sea que te agregó evangelio. El escudo de la fe. La espada del espíritu que es la palabra de Dios. La coraza de la justicia. Y la oración. O sea que ¿cómo te viste las armas de la luz? Bueno, además de fe, amor y esperanza, Efesios 6 te da más. Andando en la verdad de Dios. Andando en el evangelio de Cristo. Andando en la palabra de Cristo, teniendo fe en Cristo, andando en la justicia de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo.
andando en lo que eres, en Cristo. Eso en cuanto a la primera frase. Entonces, desechar las obras de las tinieblas, vestirnos las armas de la luz. Movámonos al versículo 13 y veamos la misma idea. Recuerden que es una única idea, dejar el pecado y ser como Cristo. Veamos la segunda forma de expresar esa misma idea. Andemos como de día, verso 13, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Andar como de día es la manera en la que Pablo lo está presentando aquí, la parte positiva, la de ser como Cristo. Es alguien que anda bajo la luz del sol. Hermanos, otra vez, es lenguaje metafórico, pero creo que es muy rico y creo que es muy claro. Cuando una persona quiere robar, pues no sale a robar a plena luz del día con capucha y con armamento a tratar de abrir un negocio. No, hay que esperar la noche, que no se den cuenta para cometer el pecado. El hombre infiel o la mujer infiel no sale en una plaza a plena luz del día con su amante. No, en la noche, en lo oculto, donde no lo vean. Entonces, andar como de día da la idea de vive tu vida cristiana como que todo el mundo te está mirando. No vivas tu cristianismo solo el domingo donde el pastor y los hermanos te ven. Ahí sí es recto, ahí sí viste decoroso, ahí sí habla bonito. Pero fuera de la iglesia, cuando no lo ven los hermanos, es un demonio. Y solito en la casa, ni se diga. No. Vives tu vida cristiana como de día. Todo el mundo te está mirando. Pablo lo pone luego, honestamente. Andemos como de día, honestamente. Esa palabra honestamente habla de integridad. De integridad. Es una vida íntegra. Es una vida que tiene la luz del sol examinándola todo el tiempo. No tiene esferas ocultas. No, pastor, es que ya yo le entregué a Cristo toda mi vida, pero mi crianza, mi matrimonio, mi trabajo es del diablo todavía. No. Toda tu vida está en Cristo. Uno le pone la lupa a tu vida en la iglesia y dice, wow, qué mujer tan piadosa. Uno le pone la lupa a tu crianza, wow, qué mujer tan piadosa. Uno te pone la lupa como esposa, qué mujer. En el trabajo, qué mujer. Como vecina, qué mujer. Pero no que solamente cuando se pone lupa en la iglesia, qué piedad. Pero lo demás, falta de integridad. Falta de integridad. Escuchen lo que dice Job 24:15. El ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro en las tinieblas, y esconde su rostro en las tinieblas, minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Hermanos, en este pasaje está presentando como que la persona que no anda de día, incluso le asusta la lupa. Le asusta. Es un terror pensar que le puedan examinar esas áreas que tiene oculta. ¿Podré yo tomar tu celular, querido hermano, querida hermana, y ver qué miras? ¿O te asusta? Si es así, aquí estás tú. No, que no mire el historial. Borre eso. ¿Qué van a decir de mí? No estás andando de día. Un esposo, una esposa que no se pueden revisar el celular mutuamente, eso es absurdo. Absurdo. Que un esposo no le pueda hacer revisado el celular, que una esposa no le puedan revisar el celular su cónyuge. Eso es absurdo. Toma, revisa lo que quieras. Andar de día, una vida íntegra, no como de noche. Y la noche es descrita aquí con una serie de pecados explícitos. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Pablo como que los agrupa de a pareja porque ciertamente tienen una relación. Entonces, cristiano,
Tú, anclado a la segunda venida del Señor, tú debes andar de día de una manera íntegra. Tú no debes andar, y prestemos la atención a cada uno de estos pecados que aquí se están describiendo. Glotonería. La palabra se refiere a fiesta excesiva. De ahí que se traduce como glotonería, porque en una fiesta hay borrachera, por eso la relación, pero también hay glotonería. Miren, mis hermanos, una vez, voy a confesar, una vez hubo un evento y nos dieron mucha comida. Y yo comí y ya yo estaba saciado, pero era mucha comida que yo no había probado y comía más y comía más. Y me indigesté, me sentó muy mal. Me levanté incluso en la madrugada con náuseas para el baño. Y Dios sabe que no miento. Lo primero que vino a mi mente no fue necesito un sal de frutas. Lo primero que vino en mi mente fue arrepiente de tu pecado. Me tocó arrepentirme primero antes de buscar un sal de frutas. De hecho, nunca hubo un sal de frutas. Era consciente que había caído en glotonería. Y el Señor me remató más cuando al día siguiente estoy contando a un pastor, un hombre de Dios, y él así muy jocosamente, pero como que también me dijo, ¿y te arrepentiste? Él no me dijo, qué bien, qué cosa, no. De una me dijo, ¿y te arrepentiste? Yo le dije, sí, varón, me arrepentí delante del Señor. Fue una glotonería. Eso es pecado, hermanos. Eso es pecado. Por estas fiestas hay que tener cuidado. Hay abundancia de comida, que bueno, come bastante, gloria a Dios. Pero ten cuidado, porque una cosa es que haya abundante comida y puedas comer mucho, y otra cosa es la glotonería. Los excesos es lo que está tratando aquí el apóstol Pablo. Excesos. Es que es pecado estar lleno, el exceso. Por eso el siguiente pecado, la borrachera. No es pecado tomarte una cerveza. La borrachera es el problema, porque allá llegaste por el exceso. ¿Cuánto es borrachera? Bueno, eso no es lo mismo para cada uno. Hay una dama que con una cerveza puede saber que se está sintiendo alegre, ya debe parar. Dominio propio. Dominio propio. Andar en tinieblas es andar en borracheras, andar en glotonerías. No en lujurias y lascivias. La palabra lujurias literalmente se traduciría cama. Está siendo utilizada metafóricamente o como un eufemismo de todo lo que sucede en una cama, los temas sexuales. Ahora, la palabra lascivia es de los excesos. O sea, la palabra lascivia hace referencia a un desenfreno en los pecados. Eso me lleva a ver que entonces lujuria se referiría al mero deseo, a la mente que está maquineando en cosas, en pecado sexual. La lascivia es la rienda suelta. Pero entonces ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Tanto el pecado de acto como el pecado del corazón. Mateo 5. Conocen al Señor cuando dijo que el que mira a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. La lujuria que hay en el corazón. Muy riguroso contra el adulterio explícito, muy riguroso contra la pornografía, pero muy blando con la imaginación. Cuidado. Eso es andar de noche, no de día. Que si te le pone una lupa a tu cerebro, a tu mente, a tus sueños, a lo que sea, como se examine, no se ve lujuria. Y finalmente, no en contiendas ni envidias. El cristiano es una persona de paz. El cristiano no es una persona que anda peleando con todo el mundo. Eso es de tinieblas, querido hermano. Andar peleando, no dar el brazo a torcer. Y de hecho, en esas parejas que Pablo hizo, me parece interesante que así como hay una estrecha relación entre la glotonería y la borrachera, entre la lujuria y la lascivia, hay una relación entre la contienda y la envidia. Cuando tú tienes envidia de alguien, sueles estar en contienda de esa persona, según la Escritura. Examínate. Tal vez no te soportas a alguien porque envidias algo de esa persona. La palabra griega es la palabra celos. Le tienes celo de algo. Hay algo que esa persona tiene que tú no, y eso te da rabia. Y eso es lo que te llena de contienda contra esa persona. Porque él está bien y yo no. Porque ella es bonita y yo no. Las mujeres suelen pelearse con otras mujeres porque una es más bonita que la otra.
Ustedes tienen ese defecto, mis hermanas. Envidias que llevan a contiendas. Termino esa sesión con las palabras del apóstol Pedro. Baste ya, 1 Pedro 4:3, el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya, hermano. Basta ya. El tiempo pasado. Basta el 2025 si es que estuvo eso. Basta ya. Basta ya. Cuando eras impío, allá lo hiciste. Ya. Ahora eres un hijo de Dios, ahora eres un hijo de luz. Ahora anda en día, no de noche. Antes de moverme a la tercera y última frase, debo hacer una aclaración aquí. Una aclaración antilegalista. Pregunta, no me respondas. ¿Puede un cristiano caer en uno de estos pecados? ¿Puede un cristiano caer en glotonería, borrachera, lujuria, lascivia, contiendas y envidia? Si tu respuesta es no, ¿cómo se le ocurre, pastor, que un cristiano va a caer en lascivia? Mi amado hermano, tú estás luchando con el legalismo. No, pastor, eso no es cristiano porque pecó. Estás luchando con el legalismo. El punto no es cometer un pecado. El punto es, ojo, andar. Andar. El término que se utiliza para andar aquí se utiliza en muchas partes de la escritura para describir la vida cristiana o para describir la vida del impío. Una cosa es que tú cometes un pecado, otra cosa es que tú andas en un pecado. Una cosa es que un hermano practique el pecado, otra cosa es que haya caído en un pecado. El cristiano puede pecar y puede pecar de formas escandalosas. Eso no significa que no es cristiano. El punto es cuando el cristiano está andando en pecado sin arrepentimiento. Ese sería el que anda de noche. Nosotros debemos andar de día, luchando contra todas esas tinieblas. La tercera y última forma de expresar esta dinámica de desechar el pecado y ser como Cristo, hermano, mira, si olvidaste todo el sermón, si olvidas las dos anteriores, recuerda este vocabulario porque este vocabulario es más directo y se utiliza en otras partes de las escrituras. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Permítame ser insistente. No me vayas a decir, pastor, ya sé qué pasa con mi vida cristiana. Es que yo sí soy de los que se visten las armas de luz. Es que yo sí soy de los que andan en luz, pero me falta vestirme de Cristo. No, 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 no. Es lo mismo. Vestirse las armas de luz, andar de día y vestirse como Cristo es lo mismo. Está expresándose de maneras distintas. Aquí más directo. Si no te gustó el lenguaje de vestirte las armas de luz, ni el lenguaje de andar de día, por favor, atesora el lenguaje, vístete como Cristo. Y si no te gustó el lenguaje de andar de noche, de desechar tinieblas, atesora el lenguaje, no proveas para los deseos de la carne. Vestirse del Señor, no obstante, nos queda un poquito abstracto nuevamente. Vestirse del Señor, ¿eso con qué se come? ¿Cómo es? ¿Qué hago? Bueno, lo abstracto es una dificultad, pero hay otra dificultad, que la Biblia dice que ya tú y yo estamos vestidos del Señor Jesucristo, Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Tan pronto creíste en el Señor, ya estás revestido del Señor. Pero ahora Pablo te dice, vístete del Señor, ¿al fin qué? ¿O ya o no? Esa es la tensión de la vida cristiana, que ya lo tenemos, pero tenemos que hacerlo. O no nos está pidiendo el Señor que seamos de Cristo, que nos volvamos como cristianos. No, es que ya lo eres. Hermanos, no quiero ser simplista, pero el Señor nos las está poniendo fácil. Sé lo que ya eres. No tienes que llegar a ser, es que ya lo eres. El Señor nos está pidiendo más bien que actuemos
como quien ya ha sido vestido de Cristo. No nos está poniendo una carga difícil de llevar, no, eso es legalismo, no, eso es evangelio. Ya te revestí de Cristo, ahora vive como Cristo, ahora vístete de Él. Esto es como el hombre que recibe una herencia, pero no la reclama. Si tu abuelito se muriera y deja un testamento en el que te hereda todas las tierras, bueno, imagínalo, de pronto tu abuelito no tiene tanto, pero te dejara todas las tierras, todo a tu nombre, pues probablemente mañana tú vayas a ir a tu trabajo, a madrugar y a romperte el lomo porque tú no sabes que tienes toda esa herencia. Y a menos que tú sepas que tienes esa herencia y la apropies, vas a seguir viviendo en necesidad. De nada te sirve que te lo hereden si tú no te lo apropias. Aquí es el punto. Ya estás revestido, ya lo tienes, aprópiatelo. Vive como lo que eres. Vístete de Cristo. ¿Y qué es vestirse de Cristo? Escritura con escritura. Colosenses 3:12. Vayan conmigo a Colosenses 3:12. Y ahí tenemos detallado qué es vestirse como Cristo. ¿Cómo luce estar vestido como Cristo? Dice, y lamento no tener tiempo de expandirme más aquí. Vestíos nuevamente. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y despojándoos y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es vestirse de Cristo? Es ser santos, amados, de entrañable misericordia, benignos, mansos, humildes, llenos de amor, perdonadores, etcétera, etcétera. Imitar a Cristo. De hecho, noten cómo en cuanto al perdón de manera particular nos dice, así como Cristo, así hazlo tú. Tú miras a Cristo y tú lo imitas. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, nos dijo el Señor. Él quiere que lo veamos y que lo imitemos. Que imitemos a Cristo en todo. Y en el verso 16 nos ayuda aún más a cómo vestirnos de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo tiene que morar en ti. Entonces, ¿qué es vestirse como Cristo? Es ser todo lo que Cristo es. ¿Y cómo llegas a ser como Cristo? Con la palabra de Cristo morando en ti. Necesitas leer la escritura, necesitas pasar tiempo con Dios. Hermanos, sigue con tu devocional en la mañana, pero por favor saca tiempo en la tarde para leer la escritura. No te conformes con el capitulito, el versículo de la mañana. Lee más la escritura, mira más a Cristo, escucha más sermones, pasa con tu Señor en oración. Es por eso que no estás viviendo como Cristo, porque no te la pasas con Cristo. Te la pasas con Netflix, te la pasas con tus amigos, te la pasas con tus compañeros de trabajo y con el Señor ahí 5 minuticos en la mañana rapidito. Amén. No, lee la Biblia más, ora más, empápate más de Cristo. Eso te va a ayudar a poder imitarlo, vivir bien la vida cristiana. Vestidos como el Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esa es la parte negativa. La palabra proveer se tradujo aquí como una sola palabra y se está traduciendo dos términos griegos que más literalmente quedaría como no pienses en proveer o no hagas provisión. Hermanos, para dejar de pecar, para ser más como Cristo, para vivir la vida cristiana, tú tienes que estar dejando de pensar en cómo le das a tu pecado alimento. Deja de estar haciéndole provisión al pecado. Este es el famoso concepto de la mortificación del pecado. Pastor, listo, bien. Voy a dejar el pecado. Voy a dejar esa fornicación. Pero no perdonan tus ojos
cualquier minifalda, pero no perdonan tus ojos cualquier escote. Pastor, pero yo no estoy, o no, mejor, pastor, pero ¿por qué? ¿Por qué caigo? Porque te estás alimentando, te estás dando provisión, te estás dando pequeños bocaditos, y bocadito tras bocadito tras bocadito, luego viene el bocadote. Entonces tú no solamente luchas con el pecado explícito, escandaloso, evidente, tú luchas con las pequeñitas racioncitas de pecado que te estás permitiendo. Hermanos, no luchen solamente con el pecado evidente, escandaloso que le llamamos. Lucha también con los bocaditos de pecado. Por ilustrar un poco esto, a la luz de los pecados que mencionaba aquí mismo el apóstol. ¿Cómo no caer en la borrachera? Listo, pastor, ya. Rompí todas las botellas de licor, nunca más voy a caer en borrachera. Pero ahí tengo mi playlist con Diomedes Díaz. Ahí tengo mi playlist con Vicente Fernández. Ahí tengo mis panas hablando de cómo les fue en la rumba pasada y soltando la carcajada con ellos. Pues vas a caer otra vez. La lujuria. La jovencita, pastor, que no quiero caer en fornicación con él. Yo estoy tratando de darme besitos que no sanos, besitos inocentes. El otro día veía un video de un pastor diciendo, está bien que se den besitos, pero traten de que no lleven un deseo sexual. ¿Cuándo se puede dar un beso sin un deseo sexual? Nunca. ¿Cómo no vas a caer en fornicación si te estás permitiendo el besito? Si te estás permitiendo la agarradita de mano. Eso son fibras, hermano. Ya de esposos, ya uno toca la mano y está más tranquilo. Pero de noviecito tocas la mano y pasa corriente. Pica. Para no caer en el pecado, no le proveas, no le des las racioncitas chiquiticas. Las envidias y contiendas que aquí se hablan. ¿Qué tal las redes sociales? Ahorita les decía que las damas se pelean con otras por bonitas. Entonces le ves la red social a la otra que sí está bonita, que el marido la sacó. Y ahí viene el problema para tu pobre esposo. Mira que esta sí tiene un matrimonio feliz. Mira que esta su marido sí la saca. No subió una foto. Tú no sabes ni siquiera si están peleados detrás de esa foto. Eso te alimenta la envidia. Eso te alimenta la contienda. En conclusión, amados hermanos, ese texto nos reta a vivir bien nuestra vida cristiana de tal manera que le agrade a Dios. Y para eso, nuestra vida cristiana tiene que ser vivida anclada a la segunda venida del Señor, pendiente de que ya el Señor va a venir en cualquier momento. Y cuando yo estoy así anclado, yo voy a hacer todo lo que describí al final. Desechar el pecado y ser como Cristo. Que Pablo nos los dio muy ilustrativamente con vocabularios como desechar las tinieblas, como andar de día, no de noche, y como vestirnos de Cristo y no proveer para los deseos de la carne. Querido amigo, tú, si no eres cristiano, a la luz de este pasaje, tú estás dormido. Tú estás dormido a la realidad. Si tú ves a una persona que tiene que madrugar para su trabajo y ya son las 6 y está ahí arrunchado, tiene un problema. Aunque esté sabrosísimo durmiendo, pero tiene un problema, va a llegar tarde a su trabajo, probablemente lo van a despedir, aunque está contento durmiendo. Yo no te quiero molestar tu paz. Yo sé que tú puede que estés contento, pero tienes un problema. Tienes un problema. No es que te quiero venir a amargar el rato. No, no, no. Yo sé que estás disfrutando tu sueño. Yo sé que estás contento, así adormitado, pero tienes un problema. Y la escritura hoy te dice, ya es hora de levantarte del sueño. Despiértate y te alumbrará Cristo. Ven a vivir la vida que le agrada a Dios, porque va a llegar el día
y ahí te vas a dar cuenta del problema que te ganaste por haberte quedado dormido en tu pecado. Más bien, levántate y vive como Cristo. Amén. Vamos a orar. Te alabamos, Padre, por habernos dado de tu palabra. Bendícenos, Señor, con una vida anclada a tu segunda venida. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a dejar el adormitamiento y a estar pendientes, velando, alerta de que tú volverás. Y así, Señor, conscientes de esa realidad,